Introducción. La producción de pollos de engorde ha tenido un desarrollo importante durante los últimos años y está muy difundida a nivel mundial debido a su alta rentabilidad económica y buena aceptación en el mercado. Es uno de los rubros de interés en el sector pecuario en lo que se refiere a manejo, sanidad, alimentación y que además constituye la proteína animal más económica. La vacunación es parte del programa en el control y prevención de enfermedades de los pollos, siendo por lo tanto una operación sumamente importante y delicada. Los principios básicos para la prevención y el control de las enfermedades infecciosas se basan en medidas de higiene y bioseguridad. Sin embargo, estas medidas no son suficientes para la protección de la intensiva avicultura moderna contra las enfermedades infecciosas. La vacunación es un proceso donde se exponen los animales a un antígeno de un agente que causa una enfermedad y esto permite inmunizarlo contra el mismo agente. Los pollos de engorde son vacunados normalmente contra el gumboro y Newcastle, con el objeto de que el organismo produzca defensas que los proteja contra estas enfermedades. Objetivos de la investigación. Investigar las diferentes técnicas de vacunación que se emplean para la protección de pollos de engorde. Describir las principales enfermedades que se presentan y qué vacunas se emplean para su prevención. Investigar las actividades o técnicas para la prevención de enfermedades víricas en pollos de engorde. ¿Qué son las vacunas? Las vacunas son fármacos que contienen el mismo microorganismo causante de enfermedades pero que ha sido modificado o atenuado para evitar que se produzcan dichas enfermedades. Las vacunas no comienzan a actuar sino después de algunos días de haberse aplicado, es decir, transcurrido el tiempo que se necesita el organismo para crear sus propias defensas. Las vacunas se emplean para prevenir enfermedades producidas por bacterias, virus y protozoos. Tipos de vacunas. Existen diversos tipos de vacunas. Entre las más usadas tenemos vacunas a virus vivos, vacunas a virus atenuado y vacunas recombinantes. Las vacunas a virus vivos son compuestos preparados con organismos vivos, modificados, de tal forma que no pueden desarrollar la enfermedad. Claro ejemplo es la enfermedad de Newcastle, bronquitis infecciosa y viruela aviar. Las vacunas a virus atenuado son preparadas con organismos vivos que se encuentran inactivadas absolutamente, pero conservando su acción. Las vacunas más comunes utilizadas son para prevenir enfermedades aviares como síndrome de la caída de postura, enfermedad de Gumboro. Entre las vacunas recombinantes, estas vacunas contienen varios agentes mezclados en un solo frasco y pueden ser vivas o atenuadas. Existen 10 vacunas recombinantes que están autorizadas para usarse en la avicultura. ¿Por qué se debe vacunar? Para prevenir pérdidas económicas, para la protección del sistema inmune, para desarrollar inmunidad en la parvada, para reducir el desafío de cepas de campo, para prevenir la enfermedad clínica y subclínica, para reducir infecciones secundarias y disminuir mortalidad y morbilidad. Reglas básicas para lograr una eficiente conservación de la calidad de las vacunas. No utilice vacunas para enfermedades que no existen en el país, ya que pone en riesgo la industria avícola nacional. Adquiera los biólogos o vacunas de laboratorios certificados en el país, ya que nos garantizan su origen, dan soporte técnico ante un reclamo y cuentan con el registro sanitario. Además, use únicamente las vacunas que sean recomendadas para su tipo de explotación. En lo posible, apóyese en un laboratorio de diagnóstico, así establecerá acertadamente el tipo de virus vacunal y el plan de vacunación a usar. Las vacunas deben ser almacenadas en el refrigerador a una temperatura de entre 4 a 8 grados centígrados, tan pronto como sean recibidas. Asegúrese que las vacunas que le sean entregadas se encuentren bien refrigeradas y que contengan suficiente hielo que no esté diluido. En muchas ocasiones, la falta de hielo no se origina en la planta productora de vacunas, se produce por descuido del transportista. Cuando esto pase, notifíquelo inmediatamente a su proveedor. Antes de manipular la vacuna, hay que verificar en la etiqueta de cada frasco la siguiente información: enfermedad, tipo de vacuna, dosis, fecha de vencimiento y registro sanitario.
Después de la vacunación se debe registrar nombre de la vacuna usada, el serial del lote, el fabricante o laboratorio, la fecha de elaboración, la fecha de expiración y la parvada vacunada. Además, se debe registrar las condiciones del lote de aves vacunadas, la fecha, la hora y las condiciones ambientales, principalmente la temperatura en el día de la vacunación, así como los datos del grupo de vacunadores. Estos datos pueden ser útiles cuando fuese necesario buscar las causas del éxito o fallas de la vacunación, así como las reacciones post-vacuna. Si almacena vacunas de diferentes fechas de expiración, recuerde hacerlo siguiendo esta sencilla regla. Lo primero que llega será lo primero que se utilice. Con esto estamos evitando que expiren vacunas en nuestro refrigerador. Vías y métodos de administración. Para cada vacuna, programa de vacunación, empresa, zona, etc., existe un método de aplicación que es considerado el más adecuado. Es importante, antes de cualquier vacunación, verificar el método y la vía de administración recomendado utilizar. Entre los métodos de vacunación más comunes tenemos el método individual, en el cual se encuentran el óculo nasal, la punción alar y la inyección, la cual puede ser subcutánea e intramuscular. El método oculonasal es un método muy seguro que consiste en aplicar o depositar una gota de vacuna en el ojo o fosa nasal del ave. Se debe tener cuidado de no topar con el goteo el ojo del ave para evitar irritación. Puntos a ser considerados: garantizar que cada ave reciba una dosis completa de la vacuna, posición adecuada del goteo, aplicador en posición vertical, con ángulo oblicuo, la gota es más grande, esperar un momento después de colocar la vacuna para devolver el ave al piso, utilizar un guante térmico o algún soporte de material aislante térmico para evitar que la vacuna se caliente al contacto con la mano del vacunador, cambiar los frascos para disminuir el riesgo de calentamiento por frascos mantenidos en el hielo, garantizar que toda la vacuna reconstituida será utilizada en el periodo máximo de 2 horas. Ventajas de la vacuna oculonasal. Cada ave recibe la dosis exacta y uniforme. Se logran títulos vacunales uniformes en la parvada. Se obtiene buena respuesta inmune local. La protección es más prolongada que con la vacuna al agua. Entre las desventajas se puede señalar costo de mano de obra más elevado, reacciones post-vacunales severas, requiere de personal capacitado para el trabajo, empleo de jornadas largas de tiempo, manejo de la vacuna. La punción alar. Este es un método sencillo y se lo efectúa mediante la aplicación en el pliegue de la ala. Para realizar esta aplicación se debe considerar ciertos parámetros como tomar los cuidados necesarios para evitar el calentamiento del frasco de la vacuna. Se debe retirar las plumas del pliegue antes de la vacunación. Estas pueden retirar la vacuna del aplicador disminuyendo la dosis aplicada. Se debe vacunar a todas las aves en la misma ala, ya sea izquierda o derecha, ya que esto facilitará la observación del prendimiento y no habrá interferencia con la segunda aplicación por esta vía. También se debe evitar que no se moje la parte plástica del aplicador, ya que esto generará pérdidas. Nunca se debe mezclar la vacuna de un frasco ya utilizado con el anterior. El aplicador debe ser utilizado con un máximo de 1000 aplicaciones y si es menos es mucho mejor. Se debe agitar cuidadosamente el frasco para generar una mezcla positiva. Evitar pinchar en los vasos sanguíneos o en los huesos y mucho menos en los nervios. Entre 7 y 10 días después de la vacunación se debe observar al menos 100 aves para verificar el prendimiento de la vacuna. Este debe ser de 90 a 100% para poder garantizar una buena vacunación. La lesión de prendido puede variar desde una pequeña viruela. Tenemos otro de los métodos, el subcutáneo. Mediante el cual se inyecta una vacuna en la parte media posterior del cuello, se puede ayudar con los dedos del índice o el pulgar. Está indicado para algunas vacunas inactivas. También se deben considerar ciertos puntos como verificar si la vacuna es recomendada para ser aplicada por esta vía. Al aplicarla,
El tercio posterior del cuello nunca debe estar cerca de la cabeza, pues puede generar una cabeza hinchada. La piel debe ser levantada creando una bolsa donde la vacuna debe ingresar. La aguja no debe ser introducida en dirección opuesta al cuerpo de la ave. La aguja debe ser de un calibre 18 o 19. Una aguja más grande puede provocar un reflujo de la vacuna y esto generará complicaciones. El largo de la aguja debe ser de 1/2 de pulgada. Otro método de aplicación tenemos que es intramuscular. La vacunación por esta vía puede ser en la pechuga o en la pierna del ave. Hay otros músculos como la ala y la cola, pero no son los sitios más recomendados. Aquí, la aguja debe ser de un calibre 18 por 1/4 de largo de pulgada. En la pechuga, la aguja debe ser introducida en la parte superficial del músculo pectoral, a unos dedos de su hueso. El ángulo que debe tener hacia su cuerpo es de al menos 45 grados. En la pierna, la aplicación debe ser en la región lateral del músculo, en el tercio medio central. De esta manera se puede evitar pinchar el hueso, vasos sanguíneos o nervios. No debe haber mucha diferencia entre términos de sitio de aplicación y la respuesta inmune. Cuando se tiene una gran densidad poblacional, se debe acudir a los métodos masivos, ya que estos métodos posibilitan la vacunación en masa. Las vacunas son administradas en cuestión de minutos a miles de aves. Se puede acotar lo que es el agua de bebida, aspersión, spray gota gruesa o ducha, spray gota fina o aerosol. El agua de bebida es considerado uno de los métodos más sencillos y menos laboriosos y que tiene mayor éxito en el campo. También es importante considerar que el volumen con el agua que se va a ocupar en la vacuna debe ser suficiente para todas las aves, que se calcula al menos el 30% de su consumo diario. También dentro de las buenas prácticas de producción avícola se debe considerar el cloro y desinfectantes presentes en el agua o en aparatos utilizados para preparar la vacuna pueden interferir directamente con el título de la vacuna. Para liberar el cloro, se debe dejar el agua utilizada en un tanque al menos 24 horas antes. Actualmente se utilizan ciertos productos químicos denominados neutralizantes que se colocan en el agua 15 o 30 minutos antes de preparar la vacuna. No se debe suministrar el agua con cloro o desinfectantes al menos 24 horas antes y 48 horas después de la vacuna. Para garantizar la cantidad de los bebederos suficientes para todas las aves y la altura de los mismos sea proporcional a los pollos más chicos de su lote. Si es posible, los bebederos deben ser suficientes para que 2/3 del lote pueda tener acceso al agua al mismo tiempo. Es también importante considerar el pH del agua, que debe estar entre 6.5 y 7.5. En muchos de los casos se recomienda que la vacuna sea preparada con agua. Esta debe estar mezclada con leche descremada en polvo en una porción de 5 gramos por litro de agua. Esto puede ayudar a neutralizar posibles contaminantes y estabilizar el virus vacunal. Como ventajas de todos estos métodos es facilidad y rapidez, menor costo por menos mano de obra utilizada. No se necesita aparatos especiales y su manejo es muchísimo mejor. Otro método de vacunación en pollos es mediante la aspersión. Este tipo de vacunación es una alternativa para evitar enfermedades como bronquitis, Newcastle, Gumboro y Mycoplasma. Además, la vacunación por aspersión puede ser por gota gruesa como primera vacunación en pollitos o por aspersión fina en aves mayores. Puntos a ser considerados. No se debe vacunar por aspersión a las aves que presenten síntomas de tipo respiratorio. La gota gruesa es aproximadamente de 100 micras y esta tiene por objetivo la ingestión de la vacuna. La vacunación por gota fina es para que la vacuna penetre el tracto respiratorio.
La gota debe ser inferior a 50 micras para pollos de 6 semanas y de 5 a 20 micras para aves con 12 semanas. En las cabinas de vacunación para pollitos bebés, los puntos críticos son el diámetro de la gota, la limpieza del equipo y la verificación periódica para evitar goteos y tampones en las boquillas de aspersión. La presión es el regulador del diámetro de la gota. Cuanto más fuerte la presión, más pequeño es el diámetro de la gota. El volumen de vacuna debe ser suficiente para todo el lote. Durante la vacunación, la luz debe ser reducida para disminuir la actividad de las aves, reduciendo el polvo y en consecuencia las reacciones adversas. Se deben cerrar las cortinas durante la vacunación y abrirlas después máximo 15 minutos. La ventilación durante la vacunación puede disminuir la dosis de la vacuna y la falta de esta puede causar reacciones severas postvacunales con alta mortalidad. Se debe emplear agua destilada para la misma y a una temperatura ambiental. Lo ideal es tener 2 personas para realizar la vacunación. Mientras la una camina, la otra persona aplica la vacuna con más eficiencia. Los lotes deben estar en ambientes sin polvo, sin amoníaco y libres de infección por algún patógeno. Se debe atomizar a una altura de 20 a 30 centímetros de las aves. Las ventajas que presenta este método de vacunación son: es seguro y tiene buena respuesta inmune, rápido y económico, evita el manejo de los pollos para vacunarlos, más popular en países donde se usan sistemas de bebederos cerrados y restricciones de mano de obra. Desventajas del método de vacunación por aspersión: generan reacciones postvacunales severas, dificultades por mal manejo de temperaturas y ventilación, requiere de equipos, bombas especiales. Programa de vacunación. ¿Qué es un programa de vacunación? Se considera como una estrategia de vacunación que se adopta según las parvadas de aves y el tipo de producción de acuerdo al desafío del agente infeccioso al interior de la granja avícola. Criterios para la elaboración de un programa de vacunación. Se deben considerar los siguientes aspectos: la experiencia y datos históricos de la presencia de enfermedades en la granja y la zona de ubicación de la misma. Manejo del riesgo, considerar la necesidad o no de introducir una nueva vacuna. El récord de producción, donde se conozcan parámetros técnicos de producción que permitan saber el movimiento productivo de la explotación avícola a fin de no alterarlo. Serología. Haber realizado exámenes serológicos previos que permitan conocer cuál es la respuesta inmune de las aves ante posibles desafíos de virus de campo. Un diagnóstico de laboratorio en el cual se apoyen resultados de pruebas de laboratorio que permitan realizar un diagnóstico exacto de posibles patologías que estén afectando a las aves previa implementación del programa de vacunación. Considerar el tipo de aves, pollos de carne, gallinas de postura, reproductoras y los objetivos de la vacunación. ¿Quién lo hace? El programa debe ser elaborado por un médico veterinario con experiencia en producción avícola, quien conjuntamente con el propietario de la granja deben analizar los factores antes mencionados, fijar metas y establecer el cronograma de inmunización de las aves, pero sin descuidar las indicaciones del fabricante de las vacunas. Fallas en programas de vacunación. Cuando una vacunación falla, la inclinación natural es culpar a la vacuna. Esta consideración es importante, pero además existen otros factores que deben ser evaluados para determinar la causa de las fallas de vacunación. Entre estos factores se incluye los niveles altos de anticuerpos maternales en el ave joven pueden inferir con la multiplicación de las vacunas vivas, reduciendo la cantidad de inmunidad producida. El estrés puede reducir la habilidad del ave para producir una respuesta inmunitaria. Las vacunas vivas pueden ser inactivadas debido al mal manejo o administración incorrectos. La distribución pobre de la vacuna administrada vía agua o aspersión puede resultar en que falte vacunar aves en alguna parte de los galpones. Las aves pueden haber estado incubando la enfermedad al momento de la aplicación de la vacuna. Las aves pueden estar inmunosuprimidas debido a infecciones de virus de Gumboro o Marek o debido a consumo de alimento con niveles altos de micotoxinas. La vacuna puede ser de baja calidad,
es decir, baja titulación, estar contaminada, mal conservada, entre otros. Recomendaciones para la vacunación de aves. Referente a las aves, debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Antes y después de vacunar, se debe prevenir la posible agitación de las aves para evitar producir mayores molestias como estrés o shock. Las aves enfermas deben aislarse y ponerse en observación. Solo en caso necesario se deben vacunar y previa consulta del médico veterinario o técnico especializado. Se debe vacunar siempre animales en buen estado de salud. Se debe aplicar las vacunas con sumo cuidado y al 100% de las mismas. No se requiere velocidad de aplicación, sino calidad de vacunación. Se debe manejar las aves tomándolas con cuidado por las alas y patas y evitando forcejeos que ocasionen lesiones. Si son vacunaciones por el método de spray o macrogota, se debe evitar las corrientes de aire y por lo consiguiente utilizar cortinas y aplicar la vacuna en horas de la mañana. Referente a la vacuna como tal, no abrir los frascos o preparar la vacuna hasta el momento de comenzar la vacunación. Después de preparada la vacuna, debe ser utilizada inmediatamente. No guardar la vacuna preparada para ser utilizada otro día. Mantener a temperatura ambiente las vacunas oleosas o virus muerto 24 horas antes de la aplicación. No así las vacunas vivas, las cuales deben mantenerse refrigeradas dentro del galpón en cajas térmicas diseñadas para tal fin hacia instantes antes de su utilización. El agua a utilizar para la administración de vacunas a virus vivo no debe contener cloro ni otros desinfectantes 24 horas antes y 48 horas después de la vacunación. Utilizar agua destilada de los diluyentes que trae cada vacuna para su restitución inicial. Finalizada la vacunación, se debe recoger los frascos, botellas y tapones y colocarlos en fundas plásticas de color rojo debidamente rotuladas para entregarlas al recolector de basura municipal, quien sabrá clasificarlo e identificarlo para su disposición final. En caso de vacunas caducadas, se debe devolver al distribuidor o proveedor, quien se encargará de su correcta eliminación conforme a la ley ambiental. Referente al manejo de la vacuna durante la vacunación. Antes de aplicar cualquier vacuna, se debe leer siempre cuidadosamente las instrucciones escritas que éstas traen. Se debe aplicar la vacuna con precisión, siguiendo las instrucciones de la misma y respetarlas por cada tipo de vacuna de acuerdo al laboratorio fabricante. Se debe utilizar agujas y jeringas que hayan sido debidamente lavadas, hervidas y desinfectadas. Se debe utilizar la vía de aplicación recomendada en el programa de vacunación. Para vacunas a virus vivos o vía ocular, debe ser preciso en la colocación de la gota, ya que la misma debe penetrar con seguridad al interior del ojo, manteniendo la cabeza del animal en posición adecuada. Cuando se apliquen vacunas a base de virus vivo, es recomendable rotar los frascos, manteniéndolos en un recipiente refrigerado para evitar sobrecalentamiento y pérdida de la eficacia de la vacuna. De acuerdo al tipo de vacuna, no medicar las aves con antibióticos 48 horas antes y después de la vacunación.